Hola a todas, hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a la clase número 3. En esta clase vamos a estar conversando acerca de la visualización de datos. En general, esta clase va a estar basada en el post The Art and Science of Data Visualization de este personaje, que yo lo encontré particularmente bastante bueno en su momento y que da unas bases muy buenas para hacer buenas visualizaciones, ¿ya? Entonces, se los recomiendo. En general vamos a estar viendo más o menos lo mismo, pero implementado pensando en el curso. Entonces, bueno, antes que nada, comentarles un poco acerca de cómo vamos respecto al curso. Ya terminamos la unidad de manejo de datos tabulares usando pandas y ahora lo que estamos haciendo es, por una parte, empezar a ver las visualizaciones de datos para después ir pensando en usar estas visualizaciones para hacer un análisis exploratorio de datos, que sería la clase siguiente a esta. ¿Ya? Entonces los objetivos de la clase son introducirlos a las visualizaciones y sus principios, entregar los ejemplos de visualizaciones, varios ejemplos, vamos a ver varios tipos distintos de visualizaciones, obviamente no todos porque son muchos y a veces no aplican, ¿ya? Y la tercera es introducirlos al uso de Plotly para generar gráficos interactivos. Obviamente ya lo hemos ocupado Plotly en algún momento atrás, pero la idea es que ahora lo ocupemos con mayor intensidad y que vamos a hacer gráficos más bonitos, ¿ya? Entonces, ¿qué es la visualización de datos? Es un área que se dedica a representar gráficamente los datos con el fin de poder comunicarlos de forma eficiente y sencilla, ¿ya? Esa es una muy buena definición. Yo creo que en la práctica abarca todo lo que nosotros necesitamos saber acerca de esto. Obviamente, no saber cómo implementar, sino que respecto a qué es lo que se refiere a la visualización de datos, ¿ya? Y en términos prácticos, podemos decir que es un mapeo entre los datos, entre nuestros datos que tenemos en un parte, y pum, nosotros lo llevamos a un gráfico, a algo visual, a algo que nosotros podemos entender a través de la mirada. ¿Ya? Entonces, el mapeo determina, entre otras cosas, los elementos visuales que se van a mostrar, la posición de los elementos, el color también de los elementos, la forma, el tamaño, todas estas cosas, ¿no? ¿Ya? Entonces, recordemos que puede ser incluso una función, digamos que es una función que toma datos y entrega gráficos. Entonces, el tipo de mapeo que nosotros creemos determinará qué tan entendible es el gráfico que será, ¿cierto? Que generaremos, ¿ya? O sea, es decir, para una misma visualización pueden haber muchos tipos de distintos de gráficos, cada uno con sus particularidades como tal. Em, entonces, la función que nosotros tomemos, este mapeo específico que nosotros tomemos, que va a ser finalmente el gráfico que nosotros vamos a generar, va a determinar qué tan entendible este será. ¿Ya? Por eso es súper de suma importancia crear buenos mapeos. ¿Ya? O sea, tenemos que aprender a seleccionar justo el que nos permita comunicar lo que nosotros queremos estar mostrando. ¿Ya? Entonces, una de las cosas interesantes también es que un gráfico bonito y estético, ya, de hecho, está más adelante la definición de estético, está mucho más allá de las formalidades matemáticas. Ustedes se imaginarán que no hay un teorema ni unos corolarios medio extraños que digan, este gráfico va a ser bueno y se demuestra esto. Y no, está mucho más allá de eso. Ya es algo que es inherente a nosotros que, y que va más allá de que se escapa de las formalizaciones que uno puede tener, ¿ya? Y por ende es considerada tanto una ciencia como también un arte, ¿ya? Y lo último que necesitamos saber de esta sección es que si bien vamos bueno, la librería por defecto para todas las cosas es Matplotlib, ¿ya? En Python prácticamente todos los gráficos se hacen en esto, pero la idea del curso es que nosotros avancemos un paso más allá y ocupemos librerías, herramientas que sean más fáciles de trabajar, ¿ya? Y para eso podemos usar Plotly, ¿ya? Plotly es una librería que nos permite generar visualizaciones que son interactivas, que las interfaces son mucho más modernas a las antiguas que tienen Plotly. O sea, a mí me cuesta mucho usar Plotly, o sea, perdón, Matplotlib, lo encuentro muy complicado, muy antiguo la forma de generar gráficos, ¿ya? Y Plotly tiene una forma mucho más directa, mucho más centrada en los datos, más que en las mismas cosas que uno le va poniendo dentro del mismo gráfico que se está armando, ¿ya? Entonces, por eso, interfaces, uno, interactividad, la segunda, la- la, eh, el segundo argumento, ¿ya? Entonces,
Los principios por los cuales nos vamos a regir para generar gráficos. Son 4. ¿Ya? Esto viene desde el plot y vamos a estructurar esta clase a partir del post de este personaje y indica entonces 4 principios. El primero es que un buen gráfico cuenta una historia, ¿ya? No es solamente poner puntos distribuidos y ver qué es lo que pasa, no. Tiene que contar una historia de alguna manera, ¿ya? La segunda, todo debe ser hecho de la forma más sencilla posible, pero no debe ser simple, ¿ya? Y aquí hay una diferencia entre la palabra posible y entre la palabra simple, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo simple? ¿Qué es lo sencillo? Alguien podría decir. Lo simple es algo llano, fácil, falto de profundidad. Lo sencillo, por otra parte, es certero, esencial, preciso, sobrio, escueto, claro y puede ser también modesto. Fíjense que hay una diferencia, ¿cierto? Algo simple es algo que como que nadie le puso esfuerzo, como que le faltó, como que eso. En cambio, algo sencillo es algo que tiene todo lo que necesita tener, pero no tiene nada más, ni nada extra, ni nada. Es preciso, es certero lo que hay que hacer. Tiene todo lo esencial. De hecho, es muy buena definición. Entonces, la idea es que cuando nosotros hagamos gráficos, no sean simples, sino que sean sencillos, ¿ya? Que no hayan cosas de más que de alguna manera nos estorben respecto a lo que nosotros queremos comunicar. ¿Ya? El tercer punto es usar el gráfico correcto para la tarea que ustedes quieren resolver. O ya, este es usar el gráfico correcto para el mapeo que ustedes quieren mostrar. Eso. O sea, algunas veces ustedes van a querer mostrar cómo se comportan dos variables, a veces van a querer analizar solamente una variable, a veces van a querer mostrar un mapa, quizás. Entonces, todos los gráficos tienen usos distintos y hay que aprender a ocuparlos. Y lo último es que la tinta es barata y los electrones aún más. Y en la práctica lo que dice es que, bueno, si, si tú necesitas hacer 2, 3, 5 gráficos, haz esos 5 gráficos, haz los 10 gráficos. No hay ningún problema. ¿Ya? La idea es que no sea problema el hecho de que estemos tratando de insertar todo en un gráfico cuando en verdad nosotros podríamos tener varios gráficos al mismo tiempo que muestren fenómenos distintos. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos principios son los que vamos a ver a continuación. Y para esto vamos a conversar acerca de pingüinos, ¿ya? Este va a ser uno de los primeros datasets que vamos a estar viendo ya oficialmente dentro del curso. Vamos a explicarlo rápidamente, voy a explicarlo rápidamente. ¿Ya? Entonces, hay un archipiélago que se llama Archipiélago Palmer, en el que queda en la Antártida, ¿ya? Y en ese archipiélago viven pingüinos. ¿Cuáles pingüinos? Estos específicamente. Chinstrap, Gentoo y Adelie. ¿Ya? Entonces son tres tipos de pingüinos distintos, cada uno tiene distintas características físicas, por ejemplo, no sé, esta persona, Alison Horst, perdón, Kristen Gorman, ¿ya? Ella lo que hizo fue medir estos distintos tipos de características para diferenciar los pingüinos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos el largo del culmen, ¿ya? Que es esta parte de adelante del pico, me parece mucho, ¿ya? Largo, tenemos alto del culmen, tenemos también largo de la aleta, masa corporal, la isla de origen, ¿ya? Esto, como se encuentra en un archipiélago, si los archipiélagos tienen varias islas, las mediciones pueden haber sido tomadas en islas distintas, el sexo del pingüino y también la especie del pingüino, ¿ya? Más adelante vamos a usar este dataset para hacer tareas predictivas. Ya la idea sería que nosotros pudiéramos, a partir de toda esta información, predecir si el pingüino es Chinstrap, Adelie o Jet. ¿Ya? Entonces, en general, ahora solamente vamos a usar estos atributos, esta información, estas columnas de data frame que vamos a ver un poquito más adelante, vamos a usarlas solamente para graficar. Entonces vamos a cargar el data frame y listo. Fíjense que entonces tenemos, por ejemplo, para el pingüino cero, perdón, la especie es Adele, de la isla Torgensen, el largo del culmen era 39 milímetros, casi 4 centímetros, ya 18 milímetros del ancho, ya el largo de la aleta 181 milímetros, o sea 18 centímetros, y pesaba 3 kilos 700, ya, y era un pingüino masculino. Ya, entonces lo mismo podemos empezar a ver con la observación 1, observación 2, 3, 4, 5, bla, 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 bla.
¿Ya? Entonces, con esto nosotros ya tenemos nuestro dataset cargado. Entonces, vamos por los principios. El primer principio, entonces, nos decía que un buen gráfico cuenta una historia. Entonces, cuando construimos un gráfico, o sea, un gráfico, perdón, ¿ya? Es importante entender para qué lo estamos construyendo, ¿ya? Y ese objetivo que nosotros vamos a definir es el cual va a definir cómo va a estar dispuesto el gráfico que nosotros vamos a crear, ¿ya? Entonces, ¿por qué creamos los gráficos? La pregunta es que al final, ¿cuál es el objetivo que nosotros le vamos a dar? Es que tenemos dos opciones. La primera es para identificar los patrones en los datos, ¿ya? Esos son gráficos exploratorios, que va de la mano también con la siguiente clase, que va a ser análisis exploratorio de datos, ¿ya? Y en estos gráficos nosotros queremos entender, nosotros mismos como científicos de datos, queremos entender de cuáles son las relaciones entre las variables, cómo se distribuyen, en fin, ¿ya? Queremos entender los datos, ¿ya? Y después, la segunda opción es para explicar estos patrones a una audiencia no especializada. En este caso estamos hablando de los gráficos explicativos, ¿ya? Entonces, una vez que yo ya saqué mis conclusiones, ya pude comprobar una hipótesis o pude descartarla, digo, ahora voy a mostrar un gráfico, voy a hacer el gráfico lo mejor que pueda para que esto se entienda lo mejor posible para la gente que no estuvo trabajando dentro del proyecto, ¿ya? Entonces, para empezar a trabajar con Plotly, importamos plotly.express como PX, ¿ya? ¿Ya? Y empecemos con los gráficos exploratorios. Entonces, los gráficos exploratorios son comúnmente gráficos muy sencillos, muy simples. La idea es que no nos tome tiempo el generar el gráfico, sino que nosotros grafiquemos y entendamos qué es lo qué es lo que nos está explicando los datos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el siguiente gráfico de dispersión, que vamos a explicar un poquito más adelante, que es un gráfico de dispersión, ya vamos a relacionar el largo de la aleta con la masa corporal de cada uno de los pingüinos. Entonces, ejecutamos y Plotly nos entrega nuestro gráfico. ¿Ya? Entonces, a simple vista aquí se puede ver, por ejemplo, que existe una relación, pareciera ser que a medida que aumenta el largo de la aleta, ¿ya? También aumenta la masa corporal del pingüino. O sea, por ejemplo, aquí tenemos este caso, no sé, que tiene largo de aleta 181, ¿ya? Y pesa 2 kilos 850, y si vamos acá arriba, largo de la aleta 230 y peso 6 kilos 50, ¿ya? O sea, parece que existe una tendencia a que a medida que más aumenta esta variable, la del eje X, la del el largo de la aleta, también aumente la masa corporal. Entonces, este gráfico nos permitió de alguna manera entender la relación entre estas dos variables, ¿ya? Pero por otro caso podemos observar otro ejemplo en donde no necesariamente se cumpla esta relación. En este caso estamos relacionando el largo del culmen con el alto del culmen, ¿ya? Y aquí fíjese que no hay una tendencia clara, ¿cierto? O sea, pareciera ser que no hay ninguna línea, por ejemplo, que nos indique que aquí, por ejemplo, disminuye hasta este lado de acá abajo, o aquí aumenta hasta allá, o simplemente no hay una relación. Eso pareciera ser, ¿qué pasa, cierto? Que no hay ninguna relación muy clara respecto a cómo interactúan estas dos variables. Y está bien. De hecho, una de las cosas interesantes es que nos permitió descubrir que aquí no hay ninguna relación. Entonces sirve tanto para descubrir relaciones como también para descartar que existan relaciones entre las variables, ¿ya? Obviamente hay muchos más casos en donde nosotros podemos seguir analizando, podemos hacer análisis de cada una de las variables respecto a histogramas, por ejemplo, respecto a boxplots y otras cosas que vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Estos solamente son los ejemplos iniciales para decir cuál es el objetivo de nuestro gráfico. ¿Ya? Y el segundo, de gráfico explicativo, intenta entonces lo que habíamos dicho, explicar los patrones, los datos que nosotros encontramos al resto de las personas. ¿Ya? Entonces, acá, si nosotros ejecutamos fíjense que aquí se pone un poquito más complejo generar esta cosa, pero vamos a ver la relación entre la masa corporal y el largo de la aleta. Y aquí vemos que el gráfico está mucho más bonito, que tiene una descripción, incluso aquí tiene como una especie de conclusión, se muestra la existencia de una relación lineal entre ambas variables a través de una regresión lineal como ajuste. Ya se muestra incluso una línea, representa una regresión lineal, que, en fin, ¿ya? O sea, este gráfico está muy comunicativo y una persona que no estuvo trabajando en esto, que tome este gráfico, puede entender los resultados que nosotros pudimos obtener. ¿Ya? Entonces,
una de las grandes diferencias es que el gráfico exploratorio y el explicativo no es lo pulido, sino que es intentar explicar o incluir, ¿ya? Digamos, intentar excluir la explicación de los patrones que nosotros detectamos, ¿ya? No necesariamente este va a ser más pulido, de hecho, puede que no sea tan pulido, pero la idea es que nosotros comuniquemos qué es lo que encontramos respecto a los datos, ¿ya? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo contamos la historia? ¿Ya? Recuerden que la idea era que nosotros en estos gráficos explicativos tuviéramos una historia y pudiéramos contarla hacia el resto. ¿Ya? Entonces, obviamente existen una infinidad de formas de hacerla, tanto para el gráfico como para la historia que nosotros vamos a contar, pero tenemos que basarnos en algún criterio para poder decidir cuál va a ser el gráfico y si yo lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. ¿Ya? Entonces, esos criterios son dos. Primero, la expresividad, ya que aquí la definición es un poquito complejo, así que hay que verlo aquí. Un conjunto de hechos es expresable en un lenguaje visual si las visualizaciones en el lenguaje expresan todos los hechos del conjunto de datos y solo, y aquí solamente los hechos que están dentro de los datos. ¿Ya? O sea, la idea es que yo muestre lo que representan los datos, pero no muestre nada más que eso. ¿Ya? Y que obviamente muestre bien lo que representan los datos, no que me falten cosas también. ¿Ya? Y por otro lado, la eficacia es que una visualización es más eficaz que otra si la información transmitida por una visualización se percibe más fácilmente que la de la otra visualización. ¿Ya? En términos prácticos, nosotros podemos traducir estos dos principios en que solo tengo que decir la verdad y nada más que la verdad. ¿Ya? Aquí eso es súper importante. No tengo que incluir cosas extras a los datos porque los datos no están mostrando esos patrones. Y por otro lado, tampoco se debe mentir, ni tampoco mentir por omisión. O sea, yo no puedo dejar datos afuera porque no me gustan esas cosas, ¿ya? Y la segunda es utilizar solo los elementos que la gente pueda entender mejor, ¿ya? Entonces, mejor es más rápido, más preciso, en fin. Si hay otra visualización que es mucho más sencilla, que explica las mismas cosas, entonces quédense con esa visualización, descarten la que está más compleja, ¿ya? Entonces, con eso terminamos el primer principio y pasamos al segundo, ¿ya? El segundo, todo proclama, todo debe ser hecho de la forma más sencilla posible, pero no debe ser simple. ¿Ya? Y aquí vamos de nuevo con esa idea de sencillo versus simple, que sencillo era justo lo necesario, lo preciso, pero no tiene que ser algo fácil, algo que esté como, que no sea suficiente, que esté como a media. Esa es la idea. Ya, entonces vamos a empezar aquí, vamos a ver varias cosas en este punto, un poquito mezclado, pero en verdad son parte de esta misma proclamación. ¿Ya? Entonces, primero que nada, los gráficos son comúnmente dos representaciones, o sea, representaciones en dos dimensiones de nuestros gráficos, ¿cierto? O sea, de nuestros datos, perdón. Y comúnmente siempre es así, incluso aunque nosotros estemos visualizando una variable, eh, se hace una especie de, por ejemplo, en el histograma se hace un mapa cartesiano y nosotros ubicamos distintos elementos para mostrar. ¿Ya? Entonces siempre comúnmente terminamos representando en dos dimensiones nuestros datos. ¿Ya? De nuevo, la misma que veíamos que había una relación buena entre ambas variables. Ya, entonces, ¿cómo podríamos, la pregunta es, ¿cómo podríamos visualizar más variables? ¿Ya? Entonces, una de las posibles soluciones sería, bueno, si nosotros representamos dos variables en dos dimensiones, podríamos agregar una tercera variable, o sea, una tercera dimensión y poner la tercera variable en esa dimensión, ¿cierto? Ya, entonces, supongamos que ahora queremos representar las islas, que en verdad es una variable categórica y no es tan acertada para este tipo de visualización. Ya, entonces, veamos que generamos un gráfico de 3 dimensiones en donde tenemos como más o menos cómo está ordenado cada uno de estos datos del largo a la aleta en este eje de acá y al mismo tiempo de la masa del pingüino en esta otra de acá. ¿Ya? Y aquí están entonces separadas por cada una de las islas. ¿Ya? Y aquí podríamos decir, bueno, se ve relativamente bien, pareciera ser que funciona, pero si ahora ponemos una variable distinta, por ejemplo, el largo del culmen, entonces aquí ya se desordena todo y aquí ya no está tan claro cuáles son las relaciones que hay entre las distintas variables. ¿Ya? Entonces, comúnmente representar
3 dimensiones en 2 dimensiones no funciona, y tenemos la limitante también que no podemos representar más dimensiones porque ya no tenemos capacidad mental para ver 4 dimensiones o más. ¿Ya? Entonces, este es un enfoque, pero no es el más recomendado. Entonces, ¿cómo agregamos nuevas variables? Y aquí está la respuesta, es que nosotros podemos agregar nuevos parámetros a la figura, lo que en algunas librerías y en otros lados se conoce como aesthetics, ¿ya? Entonces, estética, según Wikipedia, que es la traducción de aesthetic, es la rama de la filosofía que estudia la esencia y la percepción de la belleza y el arte, ¿ya? En verdad nosotros no vamos a estar haciendo ninguno de esos estudios, sino que es simplemente como para entender un poquito de qué se trata, pero la idea, y yo creo que justamente está en esta palabra de acá, la percepción que nosotros tenemos respecto a los elementos que hay dentro de la figura, ¿ya? Y esos elementos o esos parámetros van a ser los que nos van a permitir agregar más dimensiones o modificar lo que nosotros estamos entendiendo a partir de la figura. Entonces, vamos a ver 4, puede que hayan más, pero estos 4 son los más importantes. Vamos a ver la posición de los elementos, el color, la forma y el tamaño. ¿Ya? Entonces, la combinación de estos 4 parámetros distintos nos van a permitir definir distintos gráficos y vamos a poder incluir más o menos información. Entonces, la posición es la distancia entre los puntos del eje X, del eje Y, qué tan largo es un eje, qué tan, no sé, dónde ubicamos respecto al plano cartesiano los puntos, en fin. ¿Ya? Entonces, una de las cosas interesantes es que la gente tiende a considerar que mientras más lejos está un punto, más grande y más extremo es su valor. ¿Ya? Entonces, veamos este sencillo ejemplo en donde generamos un punto que está fuera de los patrones. Ya vamos a cambiar a mano. Vamos a hacer un data frame distinto y vamos a poner un punto acá, ¿cierto? Entonces, de nuevo tenemos esta relación largo de la aleta, peso, y veamos que este punto de acá es un outlier, se escapa de todos los patrones y no sabemos si estamos midiendo pingüino o quizás qué otra cuestión. ¿Ya? Entonces, la idea de este punto es que nosotros veamos que se nota en este gráfico que este punto está fuera de los patrones, ¿cierto? Que no es un pingüino común y corriente o que es algo totalmente distinto. En esta escala, y aquí viene importante que estamos midiendo aquí 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, y aquí 170, 180, 190, 200, ¿ya? Y bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros modificamos el tamaño de esos ejes, modificamos la posición de los puntos dentro del plano cartesiano? ¿Ya? Entonces vamos a hacer este mismo ejemplo, y fíjense que ahora nosotros modificamos la posición. Y si bien si se sigue entendiendo como un punto que está alejado del patrón, ya no está tan alejado del, no está como en este caso de acá, que pareciera ser que está muy lejos. Aquí en este caso de acá está relativamente cerca. Y eso pasa porque ahora nosotros percibimos que todos los objetos se concentran dentro de la parte derecha de nuestro gráfico. Aún es más, no sé si me va a resultar esto. No. Si nosotros seguimos alejando los datos en este caso, veamos que ahora se nota que están más juntos, cada vez más juntos. Y ya en el momento que ya los alejamos lo suficiente, ya pareciera ser que no hay ningún dato que está fuera. ¿Ya? Por eso nosotros tenemos que tener mucho, mucho, mucho ojo con los rangos en donde nosotros definimos las posiciones de los ejes y las posiciones de los puntos. ¿Ya? Otros gráficos interesantes, esto salió en un debate hace muchos años ya, y salió una gran controversia porque decían que este gráfico estaba mal. ¿Está malo? Entonces la pregunta. Y la respuesta es que sí y no. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el mismo gráfico. Exactamente los mismos valores que este personaje presentó en su presentación en ese entonces. ¿Ya? Vamos a graficar. Y fíjense que aquí está primero en rojo, después en verde y después, o sea, perdón, en azul y después en rojo otra vez. ¿Ya? Y son exactamente los mismos datos. Aquí tenemos 2010, 2011. Bueno, aquí hay un problema con el eje X, parece, ¿no? Ya, déjeme así. Ya, entonces aquí está 2010, 2013, 2016. ¿Ya? Y fíjense que pareciera ser que si nosotros graficamos desde cero, no hay ningún problema. ¿Ya? O sea, desde cero, digamos, es distinto este gráfico con respecto a este que está mostrando acá, que aquí se nota marcadamente una diferencia respecto, por ejemplo, a este 22% con este 27,3%.
¿ya? Aquí en este caso la diferencia no está marcada. Pero ¿qué pasa si nosotros modificamos los ejes de tal forma que el rango de nuestro eje Y parta desde el 20%? Y aquí en este caso sí se nota la diferencia, ¿ya? Entonces aquí tenemos de nuevo los mismos valores, 30, 22 y 27. Pero la gran diferencia está que ahora como partimos desde el 20, ¿ya? Se ve que hay una diferencia mucho más grande entre los valores, entre esta barra y esta barra de acá. Entonces, que es justamente el gráfico que aparece en esta imagen. Entonces, ¿cuál es el problema de este gráfico? El problema no es que realmente esté mintiendo, no hay una modificación a mano de los gráficos. Pero el problema acá es que no señala la escala acá en este lado acá. No señala que desde aquí está contando 20 hacia arriba. ¿Ya? Y ese es el gran problema que tiene este gráfico, por el hecho de que al final está dando a entender una cosa que no es. ¿Ya? Y si volvemos al punto inicial, nosotros vamos a intentar contar una historia con los gráficos. Si nosotros vamos a contar una historia que es conveniente para nosotros, pero que al mismo tiempo está haciendo que la gente lo interprete mal, porque al final es eso, nosotros queremos divulgar información respecto a esto. Si van a interpretarlo mal, entonces significa que nuestro gráfico está mal y que nosotros no estamos equivocados. Incluso aunque las proporciones y todo el gráfico de barra como tal no sea trucado, por decirlo. ¿Ya? Entonces, si van a hacer esto, adjúntenlo también con la escala que está acá al lado, ¿ya? Si no, van a tener interpretaciones erróneas. El segundo punto que vamos a tocar va a ser el color, ¿ya? Y la idea es que, bueno, aquí todavía no hemos dicho muy bien, muy claro cómo integrar una nueva variable, ¿cierto? La parte de atrás era simplemente un parámetro de la imagen. Ya, pero ahora nosotros sí podemos empezar a integrar nuevas variables a nuestros gráficos a partir de, por ejemplo, usar colores distintos para cada uno de los puntos, cada una de las barras que vayan apareciendo en el gráfico. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un head para acordarnos de lo que tenemos. Recuerden que tenemos especie, en nuestro data frame, especie, isla, largo del culmen, ancho del culmen, largo de la aleta, bla, 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 bla. ¿Ya? Entonces, la idea es que ahora nosotros nos demos cuenta que no solamente podemos representar en 2 dimensiones el largo de la aleta con el peso del pingüino, sino que además podemos añadir una nueva variable que en este caso sea la isla. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a hacer esa agregación? A través de un color. ¿A qué le vamos a agregar color? Le vamos a agregar color a cada uno de los puntos que nosotros estamos graficando dentro de nuestro gráfico que estamos mostrando acá. ¿Ya? Entonces, fíjense, la isla Arbisco se nota que tiene los miembros acá y acá, ¿ya? Pero las otras islas Torgensen están muy acumuladas acá abajo y la Dream también. Y entonces pareciera ser que Visco es la única que tiene elementos acá. Bueno, obviamente también tiene elementos acá, pero aquí pareciera ser que estos están muy claros que pertenecen a esa isla en particular. ¿Ya? Y así nosotros entonces podemos empezar a sacar más conclusiones y agregar distintas variables a nuestras visualizaciones. ¿Ya? Otra variable interesante es la luminiscencia, que es parte también del color. Pero en el caso que, bueno, antes que nada, veamos que la variable que nosotros acabamos de agregar acá es categórica, ¿cierto? O sea, es una isla, son simplemente 3 valores distintos que pueden tomar todos los pingüinos, ¿ya? Entonces aquí simplemente le asignamos un color distinto a cada una de las categorías. Asignamos azul a Torgensen, rojo a Visco y verde a Trip, ¿ya? Un detalle que faltó, pero en el caso que nosotros tengamos variables continuas, no podemos hacer esta asignación de colores. Tenemos que, de alguna manera, asignar distintos colores a través de una distinta escala, ojalá que sea lo más continua posible, para que podamos representar diferencias entre los distintos elementos. ¿Ya? Esto es lo que podemos conocer como luminiscencia. Y aquí en el caso, por ejemplo, que queramos relacionar, además del tamaño de la aleta, el peso de cada uno de estas aves, además podemos relacionar el color, ¿ya? El color, digo, el largo del culmen como color, ¿ya?
Entonces ejecutamos y fíjense que ahora volvimos a agregar una nueva variable que es el largo del culmen, ahora con distintas luminiscencias por cada uno de los puntos y además podemos notar algo interesante, ¿cierto? Que pareciera ser que estos pingüinos que están ubicados en esta zona acá tienden a tener mayor longitud de culmen, ¿ya? Versus esto que está acá, que tienen bastante poca. Por ejemplo, 33, 36, y aquí en este caso 49, 51. Entonces, la conclusión es que además, entonces, pudimos agregar una tercera variable a través de la modificación de la luminiscencia de los colores. ¿Ya? Aquí tienen un vistazo de todas las paletas de colores continuos disponibles. En general son bastante estándar y muchas librerías tienen muchas de estas implementadas al mismo tiempo. Estas son las que pueden encontrar dentro de Plotly. Y fíjense que hay unas que parten desde un color muy clarito hacia uno muy oscuro, otras que van variando los colores que aparecen entre medio, por ejemplo, esta de acá, que es muy común, em, y otras que son un poco divergentes, pero que no aparecen acá. ¿Ya? O, claro, esta que es divergente, que el 0,5 es blanco y diverge hacia el rojo o hacia el azul. Ahí sí. Ya, ok, cuidado con los colores. Vamos a recordar nuestro dataset de muy pequeñito, un recuerdo muy pequeño de nuestro dataset de la OSD. De hecho, aquí le faltó una E, pero no importa. Vamos a recordar que teníamos indicadores para cada uno de los países. ¿Ya? Entonces, supongamos que vamos a graficar la contaminación atmosférica y le vamos a poner a cada una de las barras un color. Fíjense lo que pasa. ¿Ya? Entonces aquí cada uno de los países tiene asociado un color distinto para la contaminación atmosférica. Y esto hace que sobrecarguemos totalmente la visualización que nosotros estamos creando. Y una de las cosas importantes, y vamos a volver al lema que habíamos visto antes, es que las visualizaciones sean sencillas, pero que no sean simples. ¿Ya? Y en este caso se está rompiendo la parte que es sencilla. ¿Por qué? Porque estamos agregando algo que no nos está aportando absolutamente nada para comunicar los datos. ¿Ya? Aquí en este caso el color no es una variable que nosotros podamos interpretar como útil y por ende nosotros no deberíamos estar haciendo un gráfico con ella. ¿Ya? Entonces, eso con los colores y la luminiscencia, ya resumen, colores permiten agregar una variable más. Listo. Más sencilla. Otras cosas que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, modificar las formas de los elementos que aparecen dentro de los gráficos. ¿Ya? Esta, por ejemplo, vamos a asociar a cada una de las especies, por ejemplo, con un círculo para Adele, con un cuadrado para Gentoo y con Chinstrap vamos a ponerle una estrella. Entonces, lo que queremos ahora es que no solamente los puntos sean todos circulares, sino que además que ahora podamos, a través de formas distintas dentro del gráfico, podamos ver las diferencias entre las distintas clases. ¿Ya? Y fíjense cómo se ubican todas las clases respecto a nuestros datos. ¿Ya? Hasta aquí, de nuevo, todo lo mismo, Gentoo está acá, y fíjense que ahora mucho más sencillo, incluso si nosotros le sacáramos el color, podríamos identificar dónde están las especies. Fíjense que aquí están las cuadradas, aquí están las romboides, y aquí están las circulares. ¿Ya? O sea, aquí sí o sí podemos, o sea, con esta información ya tenemos una forma más clara de entender eh, cómo se distribuyen a lo largo de estas dos variables las especies, ¿ya? Y más aún tenemos otra forma, otro método distinto de que nosotros podamos agregar información a nuestro gráfico además del color, ¿ya? Eh, También podemos hacer esto con colores continuos. Podemos mezclar tanto color como símbolos, pero pasa un pequeño problema, un poco extraño aquí, que se mezclan las dos leyendas, entonces hay que desactivar alguna y ustedes lo pueden hacer con esto. Ya, en este caso lo que hicimos fue agregar cuatro variables. Fíjense qué interesante esto. El largo de la aleta, el peso del pingüino, como color pusimos el largo del culmen y como símbolo es la especie del pingüino. Entonces aquí ya estamos viendo cuatro tipos de variables distintas eh, para un gráfico que solamente tiene dos dimensiones. ¿Ya? Fíjense qué interesante eso. ¿Ya? Y por último, y otra forma también de agregar más variables,
es el tamaño. Ya vamos a recordar de nuevo nuestro dataset. Y fíjense que nosotros podemos, a cada uno de los scatters que nosotros hicimos del gráfico de dispersión, podemos también modificar el tamaño, no solamente la forma, sino que el tamaño de cada uno de los elementos según otra variable distinta que nosotros queramos ver. ¿Ya? ¿Cuál, por ejemplo? En este caso, bueno, poco fome porque estamos duplicando la información, pero esta es la que mejor se veía para mostrar el ejemplo. Y en este caso, el tamaño de cada una de las pelotitas indica la masa corporal del pingüino. ¿Ya? Entonces, pareciera ser que aquí, mientras más vamos hacia arriba, más masa corporal empiezan a tener los pingüinos acá. ¿Ya? Nosotros podemos controlar el tamaño máximo de las pelotitas a partir de este size max. ¿Ya? Y en general pareciera ser que aquí están las pelotitas más chicas y aquí están los círculos un poquito más grandes. ¿Ya? Otra forma también de agregar una nueva variable dentro de nuestros gráficos. ¿Ya? Aquí con un ejemplo color, ¿ya? Color y tamaño. ¿Ya? Entonces, como cierre de esta sección, entonces, una de las cosas interesantes que decía el artículo original es que el ser humano percibe los parámetros según el siguiente orden. Primero la posición, por eso es tan importante que todos los ejes tengan explicación, que esté todo bien alineado y que se explique bien lo que están intentando hacer y evitan los gráficos erróneos como el que vimos. Primero la posición entonces, después el tamaño de las cosas, ¿ya? Sobre todo si hay uno que es exageradamente grande con respecto al otro, se va a notar muy sencillo, de una forma muy fácil. Después viene el color. Y aquí yo tengo un poquito de divergencia, ¿ah? Yo creo que el color es mucho más sencillo que el tamaño, pero en fin, está lo mismo. Y por último, la forma. ¿Ya? Y si volvemos al gráfico de formas aquí, el color claramente domina sobre la forma que tiene cada uno de los puntos que nosotros estamos asignando a este gráfico. ¿Ya? Entonces, primero el color y por último la forma. ¿Ya? Entonces, prioricen según lo que ustedes según lo que ustedes quieren comunicar, traten de hacerlo de la forma más sencillamente posible y con eso van a poder generar visualizaciones de forma buena. ¿Ya? Entonces, recuerden, todo debe ser hecho de la forma más sencilla posible, pero no debe ser simple. Con eso terminamos esta parte y pasamos a la siguiente. ¿Ya? Entonces, la siguiente parte es usar el gráfico correcto para la tarea que ustedes quieren resolver. Entonces, cada tarea tiene un gráfico asociado distinto. Pueden hacer uno o varios tipos de gráficos asociados para la misma tarea, pero la idea es que usen solamente uno. ¿Ya? Entonces, el primero que vimos durante toda la clase se llama scatter o gráfico de dispersión y que permite representar cada observación de dos variables a través de puntos ubicados en un plano cartesiano. Entonces, es el que vimos, no hay ninguna novedad. Tenemos dos ejes, tenemos el eje X tiene la variable free length, largo de la aleta, y este tiene largo de la masa. Entonces, cada punto representa una fila en donde yo este punto lo ubico tanto por el peso como también por el largo de la aleta. Uno de los problemas interesantes que ocurren acá es que dos puntos que están en la misma posición son indistinguibles entre sí. ¿Ya? O sea, por ejemplo, aquí y por aquí. Están un poco complicados. De hecho, si hay un punto debajo de este punto que estoy señalando ahora, no voy a poder distinguirlo. Ya, entonces hay una variante en los strip charts que agregan un pequeño movimiento aleatorio a cada uno de los puntos. Ya, y fíjense que este pequeño movimiento aleatorio nos permite ahora sí ver dos puntos que se encontraban exactamente en la misma posición. Ya. El segundo caso son los gráficos de línea y principalmente sirven para ver variables temporales. Aquí, por ejemplo, está este dataset que viene con Plotly como ejemplo. Permite ver distintas variables como la expectativa de vida, población, Producto Interno Bruto por cápita, en fin. Y entonces con este gráfico de línea podemos ver, por ejemplo, cómo se comporta la evolución de la población de cada uno de los países de esto con respecto al año. ¿Ya? Entonces, aquí solamente tenemos las naciones latinoamericanas y Estados Unidos. Entonces, veamos cómo se comporta la población con respecto a el tiempo. ¿Ya? Y fíjense que este gráfico entonces nos está mostrando de una muy buena manera cómo evoluciona la población respecto al tiempo. ¿Ya?
Pareciera ser que es como una línea derecha, pero tiene pequeñas inclinaciones por aquí, por allá, por aquí. Aquí está, pareciera más bajo, no sé. ¿Ya? Entonces, principalmente para tiempo, pero puede también tener otros usos en donde nosotros estemos indicando secuencias. La siguiente es Scatter Matrix, que nos permite generar múltiples scatters que detalla la interacción entre las distintas variables que tenemos en nuestro data frame. ¿Ya? En la práctica aquí lo que se hace es un scatter por cada interacción. O sea, por ejemplo, el largo del culmen con respecto a el ancho del culmen, ¿ya? Esta es la interacción de acá entre las dos variables. Entonces genera un scatter acá para el largo del culmen con respecto al largo de la aleta, esta de acá, y para el otro largo del culmen con respecto a la masa corporal, esta de acá. Ya, entonces yo relaciono todas las variables con todas las variables, en verdad, ya teniendo un lado de la matriz, la diagonal de arriba, ya con eso ya tenemos toda la información. Esto es principalmente lo mismo que sale arriba. ¿Ya? Entonces, esta nos permite echar un vistazo respecto a cuáles serían las variables que podrían entregarnos más información, por ejemplo, para separar los pingüinos. En este caso, estas relaciones entre estas tres variables de acá son bastante buenas, pero pareciera que estas dos de acá no ayudan tanto, ¿cierto? Y esta de acá podría ayudar, pero solamente para una de las clases. Bueno, estas también. ¿Ya? Otra forma alternativa es a través de este gráfico de coordenadas paralelas, que en la práctica pone las dimensiones de nuestro data frame, las pone dentro de columnas distintas y va poniendo los ejemplos respecto a distintas escalas según su columna. ¿Ya? Entonces, aquí por ejemplo, este ejemplo de acá, nosotros podemos seleccionar aquí interactivamente los ejemplos. Este conjunto de ejemplos de acá podemos ver por dónde más o menos está pasando. ¿Ya? Entonces, pasan todos arriba de 16 para el largo del el culmen, pasan todos abajo de 200 para el largo de la aleta y pasan todos a largo del 4300, ponte tú, una cosa así, para el tamaño de o sea, digo, la cantidad de masa. ¿Ya? Y todos son pertenecientes a la clase nubes. ¿Ya? Entonces, este nos da una especie de trazabilidad por dónde pasa cada uno de los ejemplos que nosotros estamos seleccionando. ¿Ya? Podemos seleccionar un grupo grande, por ejemplo bueno, este no se ve tanto, pero podemos seleccionar el rojo, por ejemplo, y ver cuáles son los patrones de comportamiento del rojo. Parecía que todos los rojos, por ejemplo, tienen harta masa, el tamaño de la aleta es grande, el largo del culmen es pequeño y, perdón, el ancho del culmen es pequeño y el largo del culmen es relativamente alto. ¿Ya? Entonces, esa es otra opción de visualización para relacionar las distintas variables y ver cómo se comportan. Ya, histogramas. Los histogramas nos permiten observar cómo distribuyen las variables a través de distintos conteos de estas. Ya, entonces, por ejemplo, el largo de la aleta, ¿cómo se distribuye? Se distribuye de esta manera. Tenemos como una especie bueno, obviamente, la idea es que mientras más grande es la barra, mayor cantidad de ejemplos tiene esa barra asociada. En este caso, esta barra de 190 hasta 194 tiene o sea, tiene cantidad 60, entonces hay 60 ejemplos dentro de esta cantidad, de este intervalo para el largo de la letra. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se distribuye entonces la variable? Hay muchos acá entre este intervalo, entre 185, 199, después baja, 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 y después vuelve a haber un poquito entre 210 hasta 220. ¿Ya? Y después sigue bajando con estos pingüinos gigantescos. ¿Ya? Entonces, un detalle muy importante de cómo se generan los histogramas es que cómo nosotros vamos a generar la partición del espacio, ¿ya? Cómo vamos a generar los rangos de cada una de las partes. Entonces, fíjense que acá automáticamente Plotly dijo, ya, yo voy a crear uno de una barra de 190 a 194. Sí, bueno, funcionó, pareciera que está bien mostrado el gráfico, pero no sabemos en verdad. No sabemos y había que probar mucho para entender si están bien o mal. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, ahora ponemos barritas más finas, o sea, le decimos que hace más barras, por ende las barras van a ser más finas, entonces lo que vamos a tener van a ser especies de discontinuidades entre el espacio. Y aquí, por ejemplo, hay como unas discontinuidades súper grandes. Ya, aquí tenemos 187, pasamos a 188, y 187 que habían 16 pasamos a 6. Y ahí, entonces, bueno, obviamente igual podemos ver un patrón a lo lejos, pero genera discontinuidades dentro del gráfico.
Y por otro lado, bins muy grandes, ya en el caso que nosotros declaremos pocos bins, pueden llegar a distorsionar la información a tal punto de que incluso podemos ignorar este gráfico que está acá. ¿Ya? También es una cosa por tener en cuenta. ¿Podemos agregar más información? Ya, vamos a recordar el punto anterior. ¿Cómo agregamos más información? Color. Vamos al tiro entonces con el color. Y podemos entonces a través del color distinguir las distintas especies que nosotros tenemos según el largo de la letra. ¿Ya? Y hay que ser muy cuidadoso con agregar el color porque a veces puede ser que el gráfico esté apilando los colores, como otras veces puede ser que el gráfico esté simplemente solapando las clases. Ya en este caso de acá podemos, yo encuentro que lo más seguro siempre es hacer discontinuidades, pero por último tener los tres por separado, y aquí en este caso aquí está el primero, aquí está el segundo, aquí está el tercero. ¿Ya? Entonces ahí están las tres clases distintas y tenemos un histograma distinto para las tres clases. Y aquí está súper claro que en verdad lo que teníamos con este patrón extraño que teníamos al final, que es el que está acá, en la práctica lo único que está representando es que Gentoo tiene un largo mayor de la aleta que todo el resto de los pingüinos. Que Adelie está muy concentrado acá y que Chinstrap es un poquito más desplazado hacia la derecha. Y con esto podemos ver muy fácilmente la distribución de las tres distintas clases que hay. Gráficos de torta. Gráficos de torta nos permiten ilustrar proporciones dentro de una variable. ¿Ya? Yo sé que el caso que hayan tomado un curso de visualizaciones dicen que los gráficos de torta son malos porque no es tan claro cuando, por ejemplo, hay una que tiene 40 y el otro que tiene 41, pareciera ser que no es tan distinto y es difícil interpretarlo. Y, en fin, son relativamente malos, no son muy recomendados, tampoco se les puede incluir mucha recomendación, o sea, información, pero de todas maneras es algo, yo encuentro que es algo que se vende bastante bien, ¿ya? Y en ese sentido, si ustedes quieren comunicar y quieren expresarle al público, y el público quiere ver gráficos, no quiere ver números como estos que estamos viendo acá, entonces sí. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo las especies, ¿ya? Entonces, perdón, no estamos viendo la especie, estamos viendo la cantidad de pingüinos por cada una de las islas, ¿ya? Aquí simplemente se llama especies por un pequeño, eh, por cómo está definido. De hecho, le vamos a poner un punto rename. Vamos a cambiarle el nombre especies por el nombre cantidad. ¿Ya? Y aquí también le vamos a poner cantidad, entonces, para que funcione el ejemplo. Ah, está mal escrito. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, es la cantidad por cada una de las islas. ¿Ya? ¿Cuántos tenemos? En la isla Visco tenemos 49.1%, en la isla Dream tenemos 36.8% y en la isla Torgensen, que es la menor cantidad de, o sea, la isla con menor cantidad de registros, hay 14.1%. ¿Ya? Súper sencillo, vemos simplemente proporciones. Los boxplots, ¿ya? Los boxplots, una herramienta muy utilizada, y esto nos permiten visualizar cuartiles y outliers de una variable. ¿Ya? Vamos a verlos un poquito más en la siguiente clase, pero la gracia es que nosotros visualizamos bueno, el primer y el tercer cuartil. Ya fíjense que cuando yo pongo el clic encima, o sea, digo el mouse encima de una de las series que aparecen acá, por ejemplo, ahí justo donde está el mouse aparece Q1, ¿ya? Q1 representa el valor del primer cuartil. Es donde se encuentra el primer 25% de los datos, ahí se corta y ese es el valor. Q3, por otro lado, es donde se encuentra el 75% de los datos. ¿Ya? Entonces, en toda la caja que aparece entre medio se encuentra el 50% de los datos contenidos. ¿Ya? El 50% entonces, y bueno, y esta barrita que aparece al medio, que es la mediana, es justamente donde se corta en la mitad. O sea, es el 50% es, donde da el paso del segundo al tercer fondo. ¿Ya? Entonces, en esta caja que nosotros mostramos acá, por eso se llama boxplot, caja, se muestra el 75% de los datos. Ahora, ¿qué son los bracitos que aparecen hacia el lado? ¿Ya? Y los brazos representan la diferencia entre Q3 menos Q1, ya estamos hablando de números, ¿cierto? Sería 195 menos 186. Eso se multiplica por 1,5 y todo lo que quede fuera se considera como un dato extraño.
En este caso de acá, por ejemplo, este pingüino que está fuera de los brazos, que nosotros acabamos de hacer, aquí le pone como lower fence y ahí upper fence. Este dato que está acá es algo que se denomina comúnmente como outlier. Es un dato que está fuera y es muy extraño y que probablemente para futuros análisis quizás no sería conveniente considerar. ¿Ya? Ahora, ¿por qué 1,5? Simplemente arbitrario. No hay ninguna razón más allá de eso. O sea, bueno, hay una razón, pero tampoco tiene que ver mucho. Porque fuera con peso debería ser 1,7 algo, ¿ya? Pero 1,5 es porque se definió así en su momento. ¿Ya? Otra cosa interesante de este boxplot que nos da de regalo Plotly es que fíjense que de nuevo separamos por las distintas especies y podemos hacer un análisis por separado por cada una de las especies y ver dónde se ubica cada una de las cajas. ¿Ya? Entonces aquí, para el largo de la aleta, vemos de nuevo que la caja de Gentoo se ubica muy allá. ¿Ya? En cambio, esta de acá no es tan hacia allá. ¿Ya? Y incluso se solapa un poquito con Adele. Por último, el gráfico de violín hace más o menos lo mismo que la de anterior, pero bueno, incluso si uno pone aquí el mouse encima, puede ver más o menos lo mismo, pero aquí la diferencia está que hace una aproximación a la distribución de los datos. Entonces, aquí trata de suavizar un poquito y en vez de poner una caja, lo que pone ahora es un kernel density estimation, que en la práctica estima la densidad de probabilidad de cada uno de los elementos, o sea, de la distribución de los datos. ¿Ya? Eso, principalmente es eso. Otros gráficos interesantes, Sunburst, es un gráfico de torta que tiene más de una variable. De hecho, podemos ver alguno aquí. Esta es la documentación de Plotly. Yo encuentro que está muy completa, muy buena. Obviamente está en inglés como todas las cosas, pero de todas maneras se los recomiendo que le echen un vistazo. Entonces, a ver, esto de acá parece que... Aquí estaba el Sunburst. No, no estaba acá. Quizás acá. Aquí está. Entonces, SAMRAS permite ver proporciones, pero más allá de una sola variable. Podemos ahora tener varias variables al mismo tiempo. Ya, entonces podemos aquí, por ejemplo, tener este nivel, después este nivel tiene otra variable, después este nivel tiene otra variable más, y como es interactivo, nosotros podemos ir abriendo o cerrando los distintos niveles. ¿Ya? Tenemos los gráficos coropléticos, ya un nombre bien extraño, pero esos son los típicos gráficos que uno ve cuando están haciendo algo sobre el mapa. Entonces, no sé, por ejemplo, quiero colorear el mapa con alguna variable en particular, y yo lo que hago es simplemente dividirlos por alguna parte y después le asigno un color a esa parte. Entonces, puedo decir alguna estadística respecto a esa parte en general. ¿Ya? Estos son los coropléticos. Gráficos de calor también muestra la densidad de una zona. Em, por ejemplo, me parece mucho que este estaba acá. Entonces, bueno, en verdad es casi como mostrar una imagen esto. ¿Ya? Pero la idea es que se muestre la densidad o el valor, los valores, distintos valores que pueden tomar cada una de las zonas dentro de un plano cartesiano. Ya en este caso, fíjense que los colores más azules están asociados a un valor más bajo y los colores más oscuros están asociados a un color más alto, o sea, a un valor más alto, digo. ¿Ya? Bueno, muchos otros más, un gran etcétera. La idea es que ustedes también vayan algún día, échenle un vistazo a todos los gráficos posibles que tiene Plotly, son bastantes. ¿Ya? Incluso aquí hay algunos para Machine Learning, por ejemplo, que vamos a estar ocupando un poquito más adelante, que son bastante buenos ejemplos. ¿Ya? Entonces la idea, recorran esto, vean cuáles les pueden servir, cuáles no, y de todas maneras traten de jugar con algunos de los ejemplos. ¿Ya? El último principio. El último principio es la tinta es barata y los electrones aún más. Entonces lo que habíamos dicho es que si nosotros tenemos un gráfico que está muy saturado, con mucha información, tratamos de hacer todo bien, pero aún así todavía hay demasiada información dentro. Quizás lo que hay que hacer no es necesariamente hacer un gráfico en particular, sino que podemos hacer varios gráficos al mismo tiempo. ¿Ya? Eso sería bastante interesante, ¿cierto? O sea, tener una variable, ¿ya? Nosotros ponemos una variable en que nosotros separamos eh,
no sé, por ejemplo, por categoría, imaginemos las islas, separemos los pingüinos por Torgensen, y por las otras islas que no me acuerdo en este momento, ¿ya? Y generemos un gráfico para cada una de esas, ¿ya? Ese es el principio. Lo que dice es que si necesitamos ocupar más espacio para hacer gráficos distintos, hagámoslo, no hay ningún problema. La idea es que se entienda, la idea es que estéticamente nosotros podamos entender, podamos comprender la información que se nos está tratando de transmitir, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo implementamos esto dentro de Plotly, ¿ya? Dentro de Plotly, entonces, está, bueno, veamos primero el ejemplo anterior, ¿ya? Fíjense que para el largo de la letra, ya aquí se entiende todavía un poco, pero no es tan claro tampoco cada uno, qué significa cada uno de estos puntos. Entonces, lo que podemos hacer es que le damos una faceta, que es así como se denomina dentro del scatter de Plotly, le damos una columna de faceta que es la columna en donde se van a separar los gráficos, se van a separar los distintos gráficos. Y aquí fíjense que es muy sencillo esto, para generar más gráficos simplemente hay que decirle, toma esta columna y úsala como separador para generar más gráficos. Entonces, si nosotros ejecutamos esta, vamos a ver que separó por cada una de las especies, ¿ya? Y fíjense que en este caso de acá, tenemos la información de estas tres variables que teníamos antes, más la información acerca de las especies separado por cada uno de los gráficos. Ya entonces Adele se comporta de esta manera, Chinstrap de esta manera y Gentoo de esta otra manera. Y así pudimos incluir no solamente tres variables, sino que además podemos incluir una cuarta que era especies. ¿Ya? Entonces, esto de generar más gráficos, más subplots, se agrega a también cómo nosotros podemos incluir más dimensiones dentro de nuestros análisis. ¿Ya? O más variables. ¿Ya? En este caso ya tenemos tanto color, tamaño, forma y también tenemos subplots o subgráficos. ¿Ya? Esas son las cuatro formas que vimos para poder agregar nuevas variables a nuestros gráficos. Por último, un extra, hay templates de Plotly que hacen que uno pueda tener temas distintos. Simplemente es por mencionárselo, ¿no? Pero en el caso que, no sé, por ejemplo, quieran hacer un plot que esté oscuro, por ejemplo, esto viene ya prehecho y ustedes no tienen que hacer mucho más trabajo. Simplemente ustedes le especifican el color del template, que aquí sería en este caso Plotly Dark, y con eso ya generaron un gráfico que encuentro que queda muy, muy, muy bonito en blanco. Y con eso se termina la clase de hoy día, la clase de visualizaciones, y espero entonces que con esta guía un poquito mezclada entre, por un lado, como filosofía de cómo hacer gráficos, y por otro lado, las mismas implementaciones de los gráficos, les haya quedado como relativamente claro, ¿ya? Y obviamente vamos a estar ocupando todo esto que aprendimos hoy día para poder hacer las visualizaciones del laboratorio Así que con eso terminamos y nos estamos viendo. Chao.